Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Julio Mejía por haberme invitado a la inauguración del 35º aniversario de nuestra facultad. Por dos razones. En primer lugar, porque es una gran alegría poder dirigirme a estudiantes de ciencias sociales interesados en entender el mundo en el que vivimos, pero también por reencontrarme con los colegas con los que he trabajado durante muchos años, así como con las y los trabajadores administrativos que he conocido de hace bastante tiempo. Eso por un lado, es una gran alegría estar nuevamente en la facultad, pero por otro lado también porque me entusiasma que lo que se creó hace 35 años, o sea, la Facultad de Ciencias Sociales, con la oposición de algunos sectores que no querían que se creara la facultad, pero el proyecto que presenté a la Asamblea Estatutaria del año 1984 hizo posible que surgiera esta facultad. Y si bien en estos 35 años han habido dificultades, pero ver lo que está ocurriendo en la actualidad, en estos últimos años, muestra que fue un acierto la creación de la facultad, porque se ha retomado el carácter académico que durante algún tiempo parecía que se estaba perdiendo. Si se revisan los seminarios, conferencias que se han realizado en estos últimos años, creo que ha sido un esfuerzo importante por darle a la facultad una orientación, ¿no?, vinculada a una formación de calidad, ¿no?, en las diversas disciplinas sociales, pero también un apoyo a la investigación. Por todas estas razones, mi agradecimiento a la invitación a participar en la inauguración de este año académico, de este año, un año más de la Facultad de Ciencias Sociales. Mi exposición va a girar en torno a algunos problemas vinculados a la reorganización que se está produciendo en las ciencias sociales. Vivimos un periodo privilegiado en la historia de las ciencias sociales. Privilegiado porque nos encontramos en un momento de transición y por lo tanto con la capacidad de poder orientar las ciencias sociales en función de nuestros objetivos. Se han planteado nuevas preguntas, atisbamos nuevos horizontes para el entendimiento del mundo en el que vivimos. Creo que este periodo de transición en las ciencias sociales se inicia hacia fines de la década de 1960 e inicios de la década de 1970. Un científico social francés, Michel Viviorca, en un congreso mundial señaló lo siguiente: las ciencias sociales
han entrado a una fase de mutación. Está saliendo de la era clásica y muchos pensamos que esta salida empezó a finales de los años 60 e inicio de los años 70. Estamos viviendo un periodo de transición, una mutación profunda en las ciencias sociales. Estamos saliendo de la era clásica, y por era clásica de las ciencias sociales se puede entender el periodo que va desde los padres fundadores, ¿no? Básicamente Marx, Weber, Durkheim y sus herederos teóricos, los marxistas, los durkheimianos, los weberianos. Por eso creo que vivimos un periodo privilegiado en la historia de las ciencias sociales. Acaba de fallecer uno de los grandes científicos sociales, que fue Immanuel Wallenstein. Para nosotros, en la Facultad de Ciencias Sociales, fue un privilegio tenerlo y que pudiéramos compartir con él nuestras preocupaciones. Y por eso en el año 2001, con la influencia del informe de la Comisión Gulbenkian que presidió Immanuel Wallenstein, ¿no?, establecimos lo que se denominó el integrado de ciencias sociales. Y también la presencia de Wallenstein aquí en nuestra facultad permitió un contacto entre las ciencias sociales y los movimientos sociales. Se le hizo profesor honoris causa y en el discurso que dio de agradecimiento señaló la importancia que tenía la universidad moderna y cómo esta universidad moderna, que no era la heredera de la universidad medieval, estaba en tránsito hacia otra forma de organización y de transmisión del conocimiento. Bueno, Wallenstein señala que los supuestos, los principios, el modelo de racionalidad con el que se fundaron, con el modelo de racionalidad con el que se creó históricamente las ciencias sociales en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, en Europa y en Estados Unidos, esos supuestos, esos principios, ese modelo de racionalidad que, como él dice, otrora considerados liberadores del espíritu, hoy en día son la principal barrera intelectual para analizar con algún fin útil el mundo social. Creo que esta propuesta, que podemos encontrar en muchos otros pensadores, ¿no?, de cómo el modelo o la configuración epistemológica sobre la que se construyeron históricamente las ciencias sociales, que en su momento, como dice Wallenstein, fueron liberadoras del espíritu, en la medida en que permitieron una visión racional que dejaba de lado las visiones mágicas y míticas del mundo, en la actualidad ya no son útiles para entender el mundo en el que vivimos. Por ejemplo, a lo que se ha referido el doctor Julio Mejía, ¿no?, como el problema de la desigualdad, cada vez mayor en el mundo de hoy. Pero esta idea de cómo hemos entrado a un periodo de transición la encontramos también desarrollada por un maestro
sanmarquino, que lamentablemente falleció hace poco, que fue Aníbal Quijano. En una conferencia que dio en nuestra facultad en la inauguración de un año académico, él plantea que los principios, el modelo o paradigma epistemológico con el que las ciencias sociales se han desarrollado ya no constituye las bases para entender los cambios que se están produciendo en el mundo de hoy. En esa conferencia, que tituló Notas sobre los problemas de la investigación social en América Latina, Aníbal Quijano dice: en este nivel, lo que reconocidamente ocurre es que los modelos de ciencia social que han estado en uso y que en alguna medida todavía lo están, no obstante sus dificultades, muestran que sus maneras de percibir la realidad, de producir nuestras preguntas, así como de organizar y hacer inteligibles informaciones y señales sobre ella, dejan muy amplios, cada vez más amplios espacios de la realidad fuera. Es decir, no permiten producir las interrogaciones significativas sobre la realidad social y mantienen o reproducen imágenes obsoletas acerca de ella. En breve, el conocimiento que aquellos modelos o paradigmas producen es obsoleto y o parcial y distorsionado. Creo que allí se encuentra un aspecto fundamental, ¿no?, de lo que les está llamando este periodo de transición. Se está saliendo de la era clásica y estamos entrando a un periodo diferente. ¿Qué es lo que ha llevado a la necesidad de una transición en las ciencias sociales? No, son los desafíos que se le han planteado a las ciencias sociales, ¿no?, a ese edificio que se construyó históricamente en el siglo XIX en Europa y en Estados Unidos. Esos desafíos que no han podido ser procesados por ese modelo de ciencia social. Básicamente, ¿no?, una crisis, ¿no?, como la que ocurre en las ciencias sociales significa transición y reorganización. Significa que no solamente hay dificultades, sino que se transita hacia una nueva forma de organización. ¿Cuáles son esos desafíos que se le han planteado a las ciencias sociales de la era clásica? Es decir, las ciencias sociales que se construyeron en el siglo XIX en Europa y en Estados Unidos. Creo que entre los desafíos que se le han planteado y que llevan a una necesaria reorganización se encuentran, entre otros, los siguientes. En primer lugar, el desafío de la epistemología de la complejidad. Las ciencias sociales de la era clásica se basaron en el paradigma de la simplificación. Edgar Morin, sociólogo y filósofo francés, señala que ese paradigma de la simplificación significó
La disyunción, separar lo que está junto, y el determinismo, explicar el conjunto por uno de sus elementos. Y el resultado de este paradigma de la simplificación fue la disciplinarización de las ciencias sociales. Por eso las ciencias sociales se construyen como disciplinas que tienen cada una un objeto, un sector de la realidad histórico-social, y tienen un método para estudiar ese objeto, y que se institucionalizan en las universidades como departamentos. La explicación de por qué, por ejemplo, en nuestra facultad existe el departamento de antropología, o la escuela de antropología, la escuela de sociología, la escuela de historia y la escuela de arqueología, ¿no?, como disciplinas, ¿no?, tiene que ver con ese modelo epistemológico centrado en la simplificación. Descartes lo había planteado con bastante claridad cuando dice en el discurso del método que si queremos estudiar los fenómenos de la realidad, que son fenómenos complejos, tenemos que dividirlos en tantas partes como sea posible y estudiar cada una de esas partes de manera aislada. Frente a este paradigma de la simplificación ha surgido el modelo o el paradigma o la epistemología de la complejidad. Hay diversas maneras de plantearse el problema de la complejidad, pero a mí me parece que una de las formas más útiles es la que plantea un físico y epistemólogo mexicano, Rolando García, en un artículo, Interdisciplinariedad y sistemas complejos, señala que la complejidad no solamente tiene que ver con la heterogeneidad de los elementos que constituyen un sistema, sino el hecho de que cada uno de esos elementos define a los otros elementos. Rolando García dice, por ejemplo, la complejidad de un sistema no está solamente determinada por la heterogeneidad de los elementos o subsistemas que lo componen y cuya naturaleza lo sitúa normalmente dentro del dominio de diversas ramas de la ciencia y la tecnología. Además de la heterogeneidad, la característica determinante de un sistema complejo es la interdefinibilidad y mutua dependencia de las funciones que cumplen dichos elementos dentro del sistema total. Esta característica excluye la posibilidad de obtener un análisis de un sistema complejo por la simple adición de estudios sectoriales correspondientes a cada uno de esos elementos. Aquí encontramos uno de los temas, creo, fundamentales de los desafíos a las ciencias sociales de la era clásica. Un segundo desafío es el de la teoría del caos y del desorden. Las ciencias sociales de la era clásica se basaban en la idea de la estabilidad de los sistemas. El modelo newtoniano de ciencia constituyó la base del modelo con el que se organizó las ciencias sociales. Y ese modelo newtoniano implica la desaparición del tiempo. Un físico, químico que ganó el premio Nobel de Química de 1977,
Ilia Prigogine, dice, por ejemplo, que la cuestión del tiempo es fundamental. Y plantea que, por ejemplo, que en efecto el tiempo, tal como fue incorporado en las leyes fundamentales de la física, desde la dinámica newtoniana hasta la relatividad y la física cuántica, no autoriza ninguna distinción entre pasado y futuro. Todavía hoy, y para numerosos físicos, la siguiente es la verdadera profesión de fe. A nivel de la descripción fundamental de la naturaleza no hay flecha del tiempo. Pasado y futuro son idénticos. Todo es un eterno presente. Y ese es el modelo, sobre todo de la visión positivista de las ciencias sociales, que hay leyes válidas universalmente. Por lo tanto, están más allá del tiempo y del espacio. En cambio, la teoría del caos y del desorden, que no proviene de la filosofía, ni de las humanidades, ni de las ciencias sociales, sino de lo que podríamos llamar el Sanctum Sanctorum de la ciencia, que es la física. Allí se plantea el problema, como el autor que les estoy citando, Ilia Prigogine, lo señala, se plantea el problema de la existencia de sistemas dinámicos, estables e inestables. Los sistemas dinámicos estables, según este autor, son aquellos en los que pequeñas modificaciones de las condiciones iniciales producen pequeños efectos. En cambio, los sistemas dinámicos inestables, y en el caso de los sistemas dinámicos inestables, los sistemas caóticos, son aquellos donde las trayectorias correspondientes a las condiciones iniciales, tan vecinas como se quiera, divergen de manera exponencial en el curso del tiempo. Es decir, pequeños cambios en estos sistemas inestables producen grandes transformaciones. Es lo que en la mecánica cuántica llaman el efecto mariposa, el aleteo de una mariposa en la selva amazónica puede producir un cataclismo en la China. Y en la vida social, estos sistemas inestables, caóticos, son todavía mucho más significativos. Pequeños cambios pueden traducir grandes transformaciones. Vamos a ver cómo en las ciencias sociales algunas propuestas orientadas a la recuperación de los saberes de los pueblos originarios pueden traer grandes transformaciones. Ya el doctor Mejía había señalado, ¿no?, algunas de estas implicaciones de los conocimientos, de los saberes de los pueblos originarios, que en un mundo como el que vivimos, en donde la crisis climática, la crisis ecológica amenaza con el futuro de la humanidad, ¿no?, pequeños cambios, pequeñas transformaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que los pueblos originarios plantean como el bien vivir, el buen vivir, ¿no?, pueden traer grandes transformaciones, ¿no?, en un momento en donde los sistemas son caóticos. También se podrían plantear algunos desafíos vinculados pero ya no, por el tiempo no me voy a referir a ello, desafíos vinculados a
los estudios feministas. Las ciencias sociales de la era clásica no habían tenido en cuenta, ¿no?, las relaciones de género, que han sido puestas en evidencia no solamente en el caso de las ciencias sociales y las humanidades, sino también en las ciencias naturales, la biología y la física, de las formas patriarcales de conocimiento. Estamos viviendo un periodo de profundas transformaciones. Se ha erosionado, ¿no?, el modelo de las ciencias sociales de la era clásica, lo que un autor llama el consenso ortodoxo, que era el dominante en las ciencias sociales de la década de 1960, como lo fue el estructural funcionalismo. Cuando yo estudié sociología aquí en San Marcos, en la década de 1960, había que aprenderse el sistema social de Parsons, porque era el modelo de ciencia social hegemónico en ese momento. Ese consenso ortodoxo ha sido erosionado y estamos en un periodo en donde se está reorganizando de manera muy profunda las ciencias sociales. Creo que se puede identificar una muy amplia variedad de enfoques teóricos para el análisis de la realidad histórico-social, ¿no? Sería largo hacer un mapa de estas diversas corrientes. Más bien me gustaría señalar brevemente, creo, la existencia de lo que creo que son las tres principales orientaciones. Una primera orientación orientada a la reorganización de las ciencias sociales es la que plantea repensar la teoría social de la era clásica. En esta vertiente de repensar la teoría de la era clásica, lo que se plantea es establecer una teoría social lo suficientemente amplia que abarque a las tradiciones que han dominado la era clásica. Y esas tradiciones se pueden resumir en dos vertientes: la subjetivista o individualista y la objetivista, o también holista o estructuralista. Un científico social francés que falleció el año 2002, que es uno de los más importantes y significativos en la teoría social, señala: de todas las oposiciones que dividen artificialmente a la ciencia social, la más fundamental y ruinosa es la que se establece entre el subjetivismo y el objetivismo. El hecho de que esta división renazca sin cesar bajo formas renovadas bastaría para atestiguar que los modos de conocimiento que distinguen le son igualmente indispensables a una ciencia social que no puede reducirse a una fenomenología social, es decir, la visión subjetivista, ni a una física social, es decir, la versión objetivista. Ambas formas de conocimiento, sin embargo, son indispensables para una ciencia social. Y creo que esta es la tarea de una corriente, de una orientación que busca establecer una teoría ecléctica que englobe la vertiente subjetivista y la vertiente objetivista. El mejor ejemplo, me parece a mí, de esta orientación
donde hay varias corrientes, es el de el pensador social más importante, vivo, que es el de Jürgen Habermas. La propuesta de Habermas de la teoría de la acción comunicativa es quizá una de las formas más completas y complejas de plantearse esta manera de repensar la teoría social. ¿Qué es lo que plantea Habermas? Básicamente, el punto de partida de Habermas es la idea de la acción comunicativa. En las ciencias sociales, la acción social se ha convertido en uno de las células de los elementos básicos para el entendimiento de la vida social. Es el comportamiento orientado hacia los demás. Para Habermas, ¿no?, la acción comunicativa es una acción orientada al entendimiento. Dice, para diferenciarse de la acción instrumental o de la acción estratégica, dice Habermas, hablo de acciones comunicativas cuando los planes de acción de los actores implicados no se coordinan a través de un cálculo egocéntrico de resultados, sino mediante actos de entendimiento, ¿no? La acción comunicativa es entonces una acción orientada a la intercomprensión, al entendimiento mutuo de los que participan en una relación social. Y a partir de este concepto de acción comunicativa, va a desarrollar la teoría de la racionalidad comunicativa. Uno de los elementos fundamentales con el que se construyó históricamente las ciencias sociales de la era clásica fue un modelo de racionalidad que surgió en el siglo XVI. Y ese modelo de racionalidad será la base sobre la que se organizaron las ciencias naturales en los siglos XVII y XVIII y las ciencias sociales en el siglo XIX. Y ese modelo de racionalidad planteaba de cómo en una relación social se trata de establecer un cálculo entre medios y fines. ¿Cuáles son los medios más adecuados para obtener un determinado fin? A esto es a que algunos autores han denominado la racionalidad instrumental o la racionalidad de los medios. La crítica más radical que se ha hecho a esta forma de racionalidad la desarrollaron dos científicos sociales y filósofos alemanes de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, ¿no?, Max Horkheimer y Theodor Adorno, en un libro que creo que es fundamental para entender el carácter totalitario que tuvo esta racionalidad. El libro lo escribieron en 1943, lo titularon Dialéctica de la Ilustración, que también podría ser traducido como dialéctica de la razón. Frente a esta racionalidad instrumental, lo que plantea Habermas a partir de la racionalidad comunicativa, de la acción comunicativa, es la racionalidad comunicativa. ¿En qué consiste esta racionalidad comunicativa? Este concepto, dice Habermas en la teoría de la acción comunicativa, este concepto de racionalidad comunicativa posee connotaciones que en última instancia se remontan a la experiencia central de la capacidad de
aunar 5 acciones y generar consenso que tiene el habla argumentativa, en que diversos participantes superan la subjetividad inicial de sus respectivos puntos de vista y merced a una comunidad de convicciones racionalmente motivadas, se aseguran a la vez la unidad del mundo objetivo y la intersubjetividad del contexto en el que desarrollan sus vidas. La racionalidad comunicativa es entonces una racionalidad no orientada al éxito, sino como la racionalidad instrumental, sino orientada al entendimiento. Sobre la base del concepto de racionalidad, de acción comunicativa y de racionalidad comunicativa, Habermas desarrolla una teoría de la sociedad que tiene 2 paradigmas: el paradigma del mundo de la vida y el paradigma de los sistemas. El paradigma del mundo de la vida implica que la acción social está orientada a la intercomprensión, o sea, la base del mundo de la vida, que básicamente es el mundo de la vida cotidiana, ¿no? La base del mundo de la vida es la acción comunicativa. En cambio, los sistemas se rigen por la acción instrumental, ¿no? Son las 2 caras de la vida social: la cara subjetiva, a la que únicamente se puede ingresar como participante, y la cara objetiva, a la que se puede acceder desde fuera, como en las ciencias naturales. O sea, las 2 visiones, la subjetiva y la objetiva, dentro de una gran teoría que es la de la acción comunicativa. En este sentido, creo que es el esfuerzo, ¿no?, por elaborar una teoría ecléctica que permita superar ese antagonismo entre la visión subjetivista y la visión objetivista. Una segunda vertiente en este proceso de reorganización de las ciencias sociales la plantea Immanuel Wallenstein, este científico social del que les hablaba, que vino aquí a San Marcos, lo hicimos doctor honoris causa, y sus ideas y propuestas son fundamentales para entender el mundo en el que vivimos. Él ha desarrollado una teoría que, como señala en un libro, se orienta a impensar las ciencias sociales. Con este neologismo lo que plantea ya no es repensar la teoría social, sino establecer nuevos puntos de partida. Y estos nuevos puntos de partida están dados por su teoría del análisis de los sistemas mundo. ¿Qué es lo que plantea esta teoría de los análisis de los sistemas mundo? Básicamente, la idea de entender la realidad histórica social como totalidades, como sistemas complejos, ¿no?, en el sentido de lo que les planteaba hace un momento, ¿no?, en donde hay elementos heterogéneos, ¿no?, pero que se interdefinen, en donde no se puede estudiar uno sin tener en cuenta a los otros. Estos sistemas complejos, además, en la perspectiva de Wallenstein, son sistemas históricos, es decir, tienen un punto de partida, surgen en un determinado momento, se desarrollan, se consolidan y finalmente desaparecen, llegan a un fin. Son como organismos que nacen, se desarrollan y mueren. Y el gran aporte de Immanuel Wallenstein es el estudio de los sistemas mundo que él denomina moderno, el sistema mundo moderno. El sistema mundo moderno que se basa en una economía mundo capitalista
en un sistema de Estado-nación y en una geocultura que es el eurocentrismo. Estos sistemas, el sistema mundo moderno, surgió para Wallenstein en lo que él denomina el largo siglo XVI. Para él el largo siglo XVI es el que va entre 1450 y 1650. En los siglos siguientes se consolida para abarcar prácticamente al planeta. Todo el planeta está articulado alrededor de un mercado mundial para finalmente este sistema mundo que surgió hace 500 años ha llegado a su fin y estamos viviendo un periodo de transición hacia otro u otros sistemas. El futuro, según la propuesta de Wallenstein, es indeterminado. El futuro es incierto. No podemos saber lo que va a ocurrir, pero sí podemos contribuir a modelarlo de acuerdo a lo que nosotros queramos, ¿no? Por eso habla de la utopística, no de la utopía, sino de un pensamiento utopístico, de un pensamiento que permita pensar racionalmente un mundo diferente, de que otro mundo es posible. Bueno, y finalmente una tercera vertiente en este proceso de reorganización de las ciencias sociales, que creo que es la más significativa porque implica una reorganización profunda del pensamiento social, del conocimiento social, es la que señala, la que propone descolonizar las ciencias sociales. Y en esta perspectiva se pueden encontrar por lo menos dos vertientes. La vertiente que genéricamente se ha denominado estudios postcoloniales, en donde quizá la figura más significativa fue la de un pensador palestino-estadounidense, Edward Said, ¿no? Que en un libro que se puede considerar que es fundamental dentro de estos estudios postcoloniales, que tituló Orientalismo, que es una crítica al discurso que los europeos desarrollaron sobre el Oriente, ¿no? Para justificar la dominación del Oriente. Si bien no es muy clara la idea del postcolonialismo, quizá un texto de Edward Said en otro libro, ya no en orientalismo, sino en imperialismo y cultura, sea el más indicado para dar cuenta de esta vertiente que cuestiona las ciencias sociales en su vertiente eurocéntrica. Dice Said, muchos de los más interesantes escritores postcoloniales llevan incorporado su pasado como cicatrices de heridas humillantes, como estímulos para prácticas diferentes, como visiones potencialmente revisadas del pasado que tienden a un futuro nuevo, lleno de experiencias urgentemente reinterpretadas y reformuladas, dentro de las cuales el antiguo silencio nativo habla y actúa en un territorio arrancado al imperio. Es decir, retomar los saberes de los pueblos originarios, ¿no? Superar esas heridas humillantes de la época colonial, ¿no? En esta dirección creo que se orientan estos estudios postcoloniales. Quizá una de las vertientes de estos estudios postcoloniales es la de los historiadores hindúes, ¿no?
de los llamados estudios subalternos. Pero hay otra vertiente que creo que es la que habría que desarrollar de manera más amplia y sistemática, que es la que propuso el maestro Aníbal Quijano. Su propuesta de la colonialidad, descolonialidad del poder, que es quizá la crítica más radical de la visión eurocéntrica de las ciencias sociales de la era clásica. Y por lo tanto es una de las vertientes que sería necesario seguir explorando, porque allí encontramos las bases para una renovación profunda de las ciencias sociales en América Latina, tal como viene ocurriendo en los debates que se dan en prácticamente todos los países latinoamericanos. Esta propuesta tiene como punto de partida la noción de colonialidad del poder, porque en la propuesta de Aníbal Quijano, el poder es el elemento articulador de la existencia social. Y el poder como dominación implica la articulación en un patrón de poder, en una totalidad histórica, una totalidad compleja. A Quijano no era muy cercano a la idea de los sistemas, ¿no?, por la visión sistémica que implica esta perspectiva, sino más bien hablaba de una totalidad, pero una totalidad atravesada por lo que él denominaba la heterogeneidad histórico-estructural, que también, como en el caso de Immanuel Wallerstein y sus sistemas mundo, ese patrón de poder tiene un origen, tiene un desarrollo y tiene un final. Y le interesó sobre todo el patrón de poder, un patrón de poder sui generis, que era lo que él denominaba el patrón de poder colonial moderno. Estas dos caras de esta forma de organización de la existencia social surgió en 1492 con la conquista ibérica de lo que posteriormente se denominará América. Y tiene como característica fundamental la racialización de las relaciones sociales. Los vínculos sociales se convierten en vínculos que están atravesados por la idea de raza. La raza es podríamos decir, aparece como una especie de alquimia social. Una relación social de dominación se convierte en una relación biológica. Hay una transmutación de lo social en lo biológico. Se naturaliza la relación de dominación. Eso es la cara, una de las caras de ese patrón de poder. La otra cara es la modernidad, que es la cara más reluciente, si se quiere, de ese patrón de poder, que tiene que ver básicamente con la racionalización instrumental de las relaciones sociales. El patrón de poder colonial moderno es entonces un patrón de poder en donde las relaciones sociales, la existencia social, está atravesada por la raza y por la racionalidad instrumental. La propuesta de Quijano, y creo que en este sentido es una propuesta orientada dentro de una perspectiva, de un pensamiento utopístico, es la de la
lograr la descolonialidad del poder. Y esta descolonialidad del poder en Quijano tiene dos momentos, creo, en su desarrollo. Uno, el primer momento, está vinculado a la experiencia de Villa El Salvador, la comunidad autogestionera de Villa El Salvador, básicamente del periodo 1989 hasta 1983, cuando Villa El Salvador se convierte en un distrito. Y allí lo que creo que lo central, y esto lo ha puesto en evidencia un artículo que está en la revista Diálogo del Sur, el doctor Rodrigo Montoya, el problema de la socialización del poder. Creo que ese es el elemento central de la descolonialidad del poder. En un segundo momento, creo que en la propuesta de Aníbal Quijano se encuentra la idea de el buen vivir como el proyecto de la descolonialidad del poder. Como él señala, se trata de la construcción democrática de una sociedad democrática, es decir, de una forma de existencia social en donde no rija la racionalidad instrumental ni la racialización de las relaciones sociales, sino una racionalidad basada en la solidaridad, en la cooperación, ¿no? La desmercantilización de la existencia social. En conclusión, creo que estamos viviendo, como le decía, un periodo privilegiado, en particular en América Latina, en la historia de las ciencias sociales. Hay evidencias de cómo se está buscando la reorganización del pensamiento social. Y creo que en la perspectiva de la descolonialidad de las ciencias sociales, ¿no?, tal como la desarrolló en diversos trabajos, en diversos ensayos Aníbal Quijano, existen los elementos necesarios como para lograr un pensamiento social no eurocéntrico, capaz de incorporar los saberes de los pueblos originarios, pero también los saberes de las ciencias sociales y las ciencias naturales que se renuevan en los países centrales. Es decir, se trataría de alcanzar ese diálogo de saberes en donde los saberes eurocéntricos se conviertan en una provincia más, en un sector más de los saberes que hay en el mundo. Creo que este momento privilegiado es importante para los que se dedican a las ciencias sociales. Los alumnos, los colegas, profesores, creo que estamos comprometidos con la búsqueda de una ciencia social que permita la posibilidad de otra forma de existencia social, que permita construir un mundo más igualitario y un mundo más justo, que es finalmente, creo, el interés principal de una ciencia social. Muchas gracias.